Hace 4 años, el Fútbol Club Barcelona peleaba por estar entre los mejores o ser el mejor del ranking UEFA. Ahora mismo, y tras los descalabros de las últimas temporadas, no está ni siquiera en el top 10. ¿Es grave? Hombre, no es muy grave porque no deja de ser un ranking que se basa en una estadística, victorias, etcétera, etcétera, pero sí que es significativo y te da a entender que no están precisamente bien o no tan bien como nos están vendiendo desde hace mucho tiempo. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Lo que estáis viendo en pantalla, aparte de mi jeta, evidentemente, es una tabla de la propia página web de la UEFA, en la que se recoge el ranking de la propia UEFA en la temporada 2018-2019. Y alguno se preguntará, ¿por qué nos estás hablando de un ranking UEFA del año o de la temporada, mejor dicho, 2018/2019? Pues porque es una temporada en la que el Barcelona, todavía por aquel entonces, peleaba con el Real Madrid por ser el mejor en ese ranking, por ser el club más destacado, por ser el líder de ese ranking UEFA. A ver, evidentemente, cuando eres un club de fútbol o un club élite, a ti lo que te interesa es ser campeón de Europa. No te interesa ser el número 1, 2, 3 o 6 del ranking UEFA. La grandeza te la da ganar la Copa de Europa. La grandeza te la da conquistar ese título en la gran final. La grandeza te la da, pues por ejemplo, en el caso del Real Madrid, tener 14 como tiene. Digamos que lo del ranking UEFA suele no tener demasiada importancia, demasiada relevancia, salvo si, como en el caso del Fútbol Club Barcelona, protagonizas un descalabro importante. Y esto lo vamos a ver con el paso de las temporadas. ¿Por qué? Porque hoy, justo hoy, 2 de noviembre, ha salido el ranking UEFA de esta temporada y es un ranking en el que el Barcelona ha desaparecido del top 10. Pero lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir viendo, comparando, mejor dicho, con las temporadas anteriores. No nos vamos a fijar en puntos porque sería ya embarrar demasiado todo este asunto. Al final el ranking UEFA, como explica la propia UEFA, se basa en puntuaciones, victorias, empates, derrotas, clasificaciones en las últimas temporadas, etcétera. O sea que es algo bastante más complejo que, por ejemplo, la clasificación de una liga, en la que te dan 3 puntos por una victoria, 1 punto por un empate, etcétera. Pero sí que los resultados, repito, quitando números y sin meter el bisturí, dejan a las claras el declive del Fútbol Club Barcelona y cómo ha ido perdiendo peso en el fútbol europeo. Un descalabro que sí que debería preocupar a una entidad como la Blaugrana. Aquí estáis viendo que en la temporada 2018-2019 el Barcelona era segundo por detrás del Real Madrid y equipos como Bayern, como Juventus, como Manchester City, sobre todo que ha subido mucho, o como PSG, estaban bastante por detrás del propio Fútbol Club Barcelona. Si nos vamos a la temporada siguiente, en la temporada 2019-2020, el Barcelona ya ha bajado hasta la tercera posición. El Barça ya ni siquiera está luchando por ese primer puesto que en ese momento tenía el Bayern. Aquí vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes. Lo importante es ganar la Champions. Si tú ganas la Champions, como si en la UEFA acabas quinto en el ranking. Pero el problema de no ser competitivo en Europa es que el ranking te va metiendo poco a poco en el ostracismo. En la temporada 2020-2021, la que tenéis ya en pantalla, el Barça ya no es segundo, el Barça ya no es tercero, el Barça ya es directamente cuarto. Esto empieza a contrastar o choca con, por ejemplo, Real Madrid o Bayern, que suelen estar primero, segundo, tercero, bailando un poco en esas posiciones, pero sin la sensación de estar cayendo poco a poco en el ranking UEFA. Temporada 2021-2022, el Fútbol Club Barcelona ya baja hasta la sexta posición en una caída bastante importante. Los clubes ingleses empezaban a dominar en ese momento el ranking UEFA con Liverpool, Manchester City y Chelsea entre los 5 mejores, y el único club español que se mantenía dentro de ese top 5 era el Real Madrid. La temporada pasada, en la que el Barça ya subió su segundo gran descalabro cayendo en la fase de grupos de la Champions, en la que el Barcelona ya empezaba a ser un habitual en la Europa League a partir de febrero, el equipo presidido por Joan Laporta, ya lo estáis viendo, caía hasta la novena posición, dejaba ya muy lejos ese top 5, ya no te quiero ni contar el tema de poder luchar o no
por esa primera plaza como la temporada 2018-2019 y el Real Madrid volvía a ser el único integrante español dentro de ese top 5 y los ingleses volvían a copar esa clasificación, otra vez con 3 equipos ingleses, City, Chelsea y Liverpool, entre los 5 mejores. Y ya en esta temporada 2023-2024, con el ranking actualizado con los últimos datos recibidos en estos últimos meses de competición, el Manchester City aparece liderando la tabla, el Real Madrid se queda como el mejor o como el tercer mejor equipo en ese ranking UEFA y el Barcelona no lo veréis en el top 10. Aquí lo tenéis, está en la posición 13, en la posición 13 por detrás de Juventus, Sevilla, Roma, Leipzig, etcétera, etcétera, etcétera. Alguno pensará, hombre, el Barcelona no es peor equipo que el Leipzig. No lo es. Ni históricamente ni actualmente. Yo, de hecho, te diría que en un intercambio de golpes, el Barcelona seguramente podría superar al Leipzig. Con el Sevilla, pues no te quiero ni contar. Ahora mismo el Sevilla está atravesando una crisis deportiva, económica bastante importante y es un equipo que está por debajo del propio Fútbol Club Barcelona. ¿Cuál es el problema? Que el Sevilla, dentro de la crisis que está teniendo, dentro de la crisis que ha protagonizado, dentro de la crisis que atraviesa, es un club que ha competido bien en Europa en las últimas temporadas. Es un club que de hecho ganó la Europa League la pasada temporada. Es verdad que fue tras una final muy polémica contra la Roma a nivel arbitral, etcétera, pero es un equipo competitivo en el viejo continente. Otros equipos, el Leipzig, por ejemplo, ha sido más competitivo que el Barcelona en el viejo continente en las últimas temporadas. Ya no es que el Barcelona no gane la Champions desde hace años, que no la gana. Ya no es que el Fútbol Club Barcelona no sea un club que pueda llegar a las últimas instancias, que pueda plantar de cara a un Manchester City, a un Bayern, a un propio Real Madrid, con el que hace muchos años que no se cruza en Europa. Directamente es que es un club que ya ha dejado de ser competitivo en Europa. Te llega un partido serio contra el Bayern y la sensación es que lo pierdes. Te llega un partido serio contra el Manchester United, en plena caída del Manchester United, por cierto, en Europa League, y la sensación es que lo pierdes. Te llegaba el Inter de Milán, lo perdías, Benfica, lo perdías, eliminatorias contra Liverpool, Roma, propio Bayern, Juventus, etcétera. El Barcelona nunca fue competitivo y ha llegado a un punto, repito que esto no quiere decir nada porque el Barça en algún momento de aquí a medio plazo, más que nada, yo a corto plazo no lo veo, pero de aquí a medio plazo sí, pues volverá a ser un equipo que en algún momento toque, si no una final, unas semifinales de Europa, y eso evidentemente le va a permitir subir el ranking, pero sacándonos del ranking, digamos que lo del ranking es por darle contexto a la situación del Barcelona. Por darle contexto. Volvemos a lo del Leipzig. El Leipzig no va a ser campeón de Europa. Mucho me tendría a mí que sorprender el fútbol para que el Leipzig fuera campeón de Europa. Pero sí que te habla de un club que está haciendo mejor las cosas que el Fútbol Club Barcelona y que es un club que a día de hoy está mejor estructurado. Lo del Barcelona, ¿a qué se debe? No es que sea un club menos grande, no es que sea un club menos importante, sigue teniendo millones de seguidores, sigue teniendo fans en todo el mundo, sigue habiendo jugadores que querrían ir al Fútbol Club Barcelona si no fuera porque el tema económico se lo impide. Pero sí que es cierto que está perdiendo impacto en Europa. Cada vez es menos respetado en Europa el Fútbol Club Barcelona. Tú ahora mismo sabes que el Barça va a pasar a octavos de la Champions, salvo debacle que no va a suceder, y tienes la sensación que si le toca a un City, que si le toca a un Bayern, que si le toca incluso un Arsenal, que podríamos colocarlo en un segundo escalón de nivel, es muy posible que le pinten la cara. El Barcelona ha llegado a ese punto en el que un ranking UEFA no refleja su grandeza histórica o lo que ha hecho a nivel histórico, pero sí refleja que es un club en caída libre. Desde la temporada 2018-2019, el Barça no ha parado de caer. Repito, no es peor que el Leipzig, no es peor que el Sevilla, pero sí que es un club que no está sabiendo frenar esa caída, que no está sabiendo ponerle algo de solución, porque vive de palancas, porque vive de excusas, porque vive de es que hemos jugado bien, pero la pelotita nos ha tratado mal, es que hemos tenido la posesión, pero ellos han tenido los goles y sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Y en este ranking de la UEFA, repito, lo que se refleja ya no es quién sea el número uno, que evidentemente es el City, o quién sea el 3, por qué el uno es el 4 y otro es el 2, eso es lo de menos. Lo que refleja este ranking UEFA es la tendencia a la baja, muy a la baja, de un equipo que hace 5 temporadas intentaba colarse entre el mejor o los mejores de Europa y que ahora mismo, y esto sí que lo puede reflejar la UEFA perfectamente, no está ni siquiera en la conversación
de estar entre los 5 mejores de Europa. ¿Por qué? Porque tú ves al City y sabes que es mejor que el Barça. El Bayern también. El Arsenal, que lleva más años que el Barcelona sin ganar, por ejemplo, una liga de su país, también. El Real Madrid, no te quiero ni contar, a nivel europeo es el mejor de la última década. Incluso el Atlético de Madrid, que no está atravesando por buenos años en Europa, puede hasta parecer más competitivo que el Fútbol Club Barcelona. Repito, no hay que cogerlo literal el ranking UEFA, pero sí hay que entender el contexto. El Barça, pese al relato que te están contando, lleva años en caída libre. Y eso acaba repercutiendo en cuanto a la imagen. Cada vez es menos competitivo, cada vez es un rival que no te digo más asequible para los grandes, pero sí que da menos miedo. Si tú preguntas, seguramente el Manchester City, pese al 4-0 de la temporada pasada, prefiere encontrarse en cuartos de final con el Barça antes que con el Real Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.